Iglesia, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno. Bendecidos. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Se cayó, no hay problema. Bendecidos, prosperados y en victoria, lo que hacíamos hace años atrás, ¿verdad? Bueno, estamos siguiendo la serie Unidos. Ya saben que este año estamos llamándole este año de unidad, ¿sí? El año donde debemos trabajar unidos. Amén. Y quiero antes de empezar esta reunión, orar, hacer una oración por nuestra nación. Amén. Por nuestra nación, por todo lo que en estos tiempos estamos pasando, tiempos de dificultad, tiempos de división, ¿verdad? En el país. Así que yo les pido por favor esta mañana, antes de empezar todo, que podamos elevar una nación por nuestro Perú. Amén, por nuestra nación. ¿Cuántos aman a su nación? ¿Cuántos aman al Perú? Amén. Yo amo a mi Perú, amo a mi nación y quiero esta mañana levantar una oración por nuestro Perú. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre Celestial, yo te doy las gracias esta mañana. Gracias, Dios, porque a pesar de todas las situaciones, de todos los momentos que estamos pasando en nuestro país, Señor, confiamos siempre que tú estás con nosotros, Señor. Y esta mañana queremos, Señor, y nos ponemos de acuerdo para orar por nuestra nación, para orar por el Perú, Señor Jesús. Una nación, Padre, tremendamente bendecida, Dios, en cultura, en gastronomía. Una nación tremendamente, Padre, bendecida, Señor, en tantas cosas que tenemos, en la tierra, en tantas cosas, Dios, que hay. Yo hoy oro por mi nación, Padre. Oh Dios, por una nación unida, Padre Celestial. Por una nación que la una bandera, Señor Jesús. Un himno, Padre. En el nombre de Jesús, ese himno, Padre, que te rinde tributo a ti en sus letras. Hoy, Señor, levanto mi nación en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, que sea tu palabra levantándose en esta nación como guía, Padre, para nuestros gobernantes. Tu palabra, Señor, levantándose, Dios, como guía, Dios, para cada uno de las personas que legislan nuestro país. Tu palabra, Dios, levantándose, Padre Celestial, para aquellos, Señor, que dictan justicia en nuestra nación. Oh Dios, por los poderes, Señor, del Estado, ejecutivo, legislativo, Dios, por el poder judicial. Oh Dios, ten misericordia de nuestro Perú, ten misericordia de nuestra nación. En el nombre de Jesús, por cada persona que ha perdido un familiar en estos tiempos de enfrentamiento. Oramos por ellos, Señor, para que tú traigas paz a su corazón, para que tú traigas, Señor, Padre Celestial, un poco de paz en este tiempo difícil, Dios. Oh, y que se haga justicia en tu nombre, Dios. Que se haga tu justicia, Dios. Y que se cumpla la ley de nuestro Perú, Padre, por sobre todas las cosas también, Dios. Porque somos ciudadanos de este país, Señor. Y debemos conducirnos de acuerdo, Dios, a las leyes de nuestro país. Así que, Dios, oramos para que seamos una iglesia, Dios, que camina conforme, Padre, a tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es que honremos a nuestras autoridades. Honremos a nuestras autoridades. Oh Dios, yo te pido, Padre, que traigas entendimiento y sabiduría a cada uno de nosotros para conducirnos en tu verdad, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, y ser agentes de cambio donde tú nos pongas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque no le damos un fuerte aplauso a Dios por nuestro Perú esta mañana. El día de hoy he querido titular a la meditación de esta mañana El pueblo unido. ¿Qué sigue? Se lo saben, ¿no? El pueblo unido. Y es algo que escuchamos estos días, ¿verdad? Con tanta fuerza, ¿no? El día de ayer estaba en mi casa, en la noche, creo que allí iba a ser las 10 de la noche, y estaba escuchando. Yo dije, qué rara fiesta, dije yo, porque escuchaba, pi, 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 pi. Yo dije, ¿qué es eso? Dije. Y en eso subo a la azotea de donde vivo, y era una marcha que estaba viendo a eso de las 10 de la noche, creo que era, 9:30, ¿verdad? ¿Dónde está mi esposa? ¿Verdad?
era una marcha, no sé, no escuchaba bien lo que decían, sí, pero algo por ahí llegué a escuchar un poquitito, ¿no? Yo digo, tan tarde marchan, ya deberían estar durmiendo, dije yo, ¿no? Pero el pueblo, ¿no? La ciudadanía, no todos, algunos, están buscando, ¿no? Digamos, una razón para algo, ¿no? Quizá algunos pueden estar de acuerdo con que se marche o con que no se marche, ¿sí? De este púlpito no vamos nosotros a decirles marchen o no marchen, simplemente de acá les vamos a decir que siempre sean guiados por la palabra de Dios, por sobre todas las cosas. Aunque cada uno de nosotros puede tener una inclinación política, ¿sí? Y que puede ser discutible o no, pero sobre todas las cosas prime la palabra de Dios y nuestro testimonio como cristianos. Amén. Eso debe ser lo principal. Antes de ponernos a colocar cosas en Facebook, de poner cosas en nuestros muros, que primero prime la palabra de Dios o lo que somos como pueblo de Dios. Yo le quise poner esta mañana, aunque no va a salir, les veo las pantallas azules, creo que algo ha pasado ahí. Bueno, pronto se arreglará, ¿sí? El pueblo unido, ¿sí? El pueblo unido. Y quiero que leamos 2 de Crónicas 7:14, que no está en las pantallas, pero lo voy a leer yo. Y dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor Jesús, esta mañana te pido por el mensaje de hoy. Oh Padre, toca nuestros corazones, háblanos a través de tu palabra, Dios, y que eso es lo que tú nos estás hablando, Dios, baje en nuestro corazón, pero también sea una práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Saben cuál es el nombre oficial del año del Perú este 2023? ¿Saben cómo se llama el año del Perú hoy? No es el año del Bicentenario, eso fue el año pasado. No, el anteaño pasado fue eso. El año pasado fue el año del, no me acuerdo, ya ves, ni me acuerdo. ¿Cuál habrá sido el nombre del año pasado? Pero creo que algo de democracia, creo que era. No me acuerdo. Pero de este año, ¿saben cuál es el nombre? Del nombre del año del Perú oficial. Año de la unidad, la paz y el desarrollo. Ese es el año oficial, no del Perú. Año de la unidad, la paz y el desarrollo. Saben que se demoró un poco la presidenta o la presidente, ¿okay? Para ser más exactos, digamos, en el español, en dar este año, porque normalmente se lanza el nombre del año los 8 de enero, 7 de enero, por ahí, pero ahora estamos, creo que ha sido ayer o sábado, el sábado creo que, o el viernes que se lanzó el nombre, ¿verdad? El viernes, ¿no? El viernes 13 de enero. Se demoró, no por toda la coyuntura que se está viviendo. ¿Ok? Y yo no sabía, creo que desde el año 1963 es que cada año se le pone un nombre, o sea, un año que rige las políticas del Estado, digamos, ¿no? O trata de dirigirlas de cierta forma, ¿no? Desde el año 63, desde el primer gobierno de Belaúnde Terry, ¿sí? El presidente Belaúnde Terry, su primer gobierno, ¿sí? Y desde ahí solamente ha habido 3 años donde no han tenido nombre el año del Perú, que no, creo que fue cuando se instauró el militarismo de Velasco Alvarado. Después, si no me equivoco, ha sido el 98 también, creo, cuando hubo todo ese problema con Fujimori, un año más que no hubo, que sí no me acuerdo, ¿ya? Ese sí no me acuerdo, pero han sido 3 veces que el nombre, que no tuvimos nombre oficial en el Perú, ¿no? Oficial, pero este año tenemos, a pesar de todo, tenemos. Y saben lo bonito es que el nombre que Dios nos ha dado para la iglesia este año es el nombre que de cierta forma yo creo que Dios ha dado, ¿no? a la presidente, año de la unidad, ¿sí? Y cuando el Señor puso eso en mi corazón en octubre, en más o menos septiembre, octubre del año pasado, yo dije, Dios, por alguna razón tú nos estás llamando a la unidad como iglesia, a estar unidos como pueblo de Dios.
¿Mm? Entonces, yo creo, el Señor nos dijo eso, este 2023 que era el año de la unidad, ¿sí? Porque yo lo vi como resaltando la importancia de la unidad, no solo de Emmanuel, sino del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo en el Perú, y cómo influye en la sociedad que nos rodea, cómo influye la unidad del pueblo de Dios en la sociedad que nos rodea. Amén. El estar unidos es un testimonio de lo que es ser el cuerpo de Cristo. Eso es un testimonio. La unidad, por eso que Jesús dijo que sean uno para que, ¿verdad?, crean que me enviaste. Somos testimonios. Si la iglesia de Cristo camina desunida, pues ¿cómo creer en Jesús? Es por eso que Jesús dijo que sean uno, para que crean que el Padre me envió. Amén. Yo creo que no hay coincidencias con el plan de Dios, ¿sí? Algunos le dicen son diosidencias, algo que Dios quiere que suceda y por alguna razón Él pone nombres. No es que el día de oración, cuando estábamos aquí en el servicio de oración ayer, yo dije, no es que Dios haya puesto en mi corazón y va a pasar esto en el Perú y el presidente va a hacer un golpe en diciembe y va a hacer las cosas, va a haber marchas. No, yo creo de que algunos añoraban que salga Castillo, otros no, ¿verdad? Pero nadie pensaba que pase todo lo que está pasando ahora, ¿no? Pero Dios puso eso en el corazón, al menos en mi corazón, por alguna razón. Y yo creo que entiendo la razón hoy por la cual Dios está poniendo ese nombre a la iglesia. Tenemos que ser agentes de unidad en medio de una sociedad quebrada. Somos una sociedad quebrada. El Perú en estos momentos es una sociedad que está quebrada. Y nosotros tenemos que dar testimonio de un Dios que une, de un Dios que sigue obrando. Amén. De un Dios que es paz. No es la paz que el mundo da, sino la paz que Él da. Una paz que divide. Y ahorita les voy a seguir la prédica para que ustedes entiendan en qué sentido va eso. Amén. ¿Saben? Cuando he leído esto, dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿puedes ponerlo por favor, el texto? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es una promesa, si bien es cierto, que Dios hace al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel, pero también se hace extensiva a nosotros, porque nosotros somos también el pueblo de Dios. Amén. El mismo Dios de los cielos que dio esa promesa, ese es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy. El mismo Dios que lo dio al pueblo de Israel es el mismo Dios que hoy sigue dando esa promesa a nosotros. Es el Dios que pagó un alto precio por nosotros para hacernos su pueblo. Amén. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Eso es interesante. Somos posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios. Amén. Entonces, esta promesa de oír desde los cielos, de perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra, también es para nosotros. Amén. Entonces, nosotros, iglesia, al aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, al hacerlo Señor de nuestras vidas, nos convertimos en su pueblo, en el pueblo de Dios. Entonces yo digo, Señor, este texto de 2 de Crónicas también es para mí. Pero ¿saben algo? Esta promesa también viene con una responsabilidad. Si bien es cierto, es una promesa, pero hay una responsabilidad de por medio, una responsabilidad como pueblo de Dios que somos, ¿sí? Que si realmente somos su pueblo, vamos a cumplir con esa responsabilidad. Una de esas cosas es que tenemos que estar, nuestro corazón tiene que estar en sintonía con el corazón de Dios. Amén. Entonces,
cuando nosotros vivimos una vida de arrepentimiento, no una vida de remordimientos, sino una vida de arrepentimiento, porque ustedes saben que el remordimiento es diferente al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Sí? El remordimiento es de sentirse mal, ¿verdad? Por algo que hiciste, pero después seguir haciendo lo mismo y de nuevo decir, ay, me siento mal. Ese es remordimiento. Pero el arrepentimiento es tomar una decisión firme para dejar el pecado. Amén. Para dejarlo. La Biblia dice que si buscamos de Él y nos convertimos de nuestros malos caminos. Ahora, para llegar a una vida de arrepentimiento es necesario que humillarnos. Amén. Humillar nuestras vidas, que es lo difícil, ¿verdad? El humillarse, porque normalmente nuestra humanidad tiende al orgullo más que a la humildad. ¿Sí? De repente uno puede decir, yo soy humilde, o yo soy recontra humilde, tan humilde que me deberían hacer un monumento. Qué humildad, ¿verdad? Entonces, nosotros, cada uno tiende al orgullo. Yo le digo a mi esposa, con algunas situaciones que pasan en mi vida, le digo, ¿sabes, amor? Dios está trabajando mi orgullo. A veces pasa algo y tú dices, ¿por qué esto? ¿Por qué? Y llego a entender que Dios trabaja nuestro orgullo. ¿Y saben por qué? Porque a Dios no les gusta a los orgullosos, ¿saben? Al orgulloso Dios lo tiene de lejos, dice su palabra. Al humilde lo tiene de cerca, pero el orgulloso huele feo para Dios. No huelas al que está al lado tuyo, ¿no? No vas a decirle qué orgulloso que eres, ¿no? Pero Dios al orgulloso lo tiene lejos. ¿Sí? Entonces yo digo, Dios, estás trabajando con mi orgullo. Claro que sí, porque quiero tenerte cerca, hijo, porque al humilde lo tengo cerca, al orgulloso lo tengo lejitos. ¿Y qué queremos nosotros? Estar cerca a Dios, y cuanto más queremos acercarnos a Dios, pues el Señor más trabajará nuestro orgullo. Para que dejemos de ser orgullosos, para ser más humildes y estar más cerca a Dios. El orgulloso, muy difícil, podrá hablarlo, pero realmente que esté cerca a Dios, no. Y no porque se me ocurra a mí, sino porque lo dice su palabra. Y Él es, su palabra es lo que Él es. Amén. Entonces, tenemos que humillarnos, reconociendo que es nuestro Señor. Tener una vida de oración que nos lleva a buscar sus caminos. Cuando tú te humillas, buscas de Dios, tienes una vida de oración, eso te va a llevar a buscar sus caminos. No es algo que nazca de la noche a la mañana. Viene de un corazón humillado que lo busca, que ora, que tiene una relación con Dios. Eso lo hace buscar de Él, buscar sus caminos, buscar su guía. No es algo que nazca de la noche a la mañana. De un corazón orgulloso, difícil que nazca eso, porque primero tiene que ser humilde. Si no hay humildad, habrá puras palabras huecas, nada más. Porque simplemente no estarás mostrando un corazón humilde. Entonces, para poder realmente arrepentirnos, necesitamos humillarnos, orar, buscar sus caminos y entender que tenemos que cambiar los nuestros. Buscar sus caminos y decir, no es. Donde yo estoy, no es. Pero eso no es que aparezca así, es producto de la búsqueda de Dios, de nuestra relación con Dios. ¿Saben algo, amada iglesia? Un pueblo que busca de Dios caminará conforme a su voluntad y será de bendición en el lugar que Dios lo ponga. Voy a decir una vez más, un pueblo que busca de Dios de verdad va a caminar conforme a su voluntad y será de bendición en el lugar que Dios lo ponga.
En el lugar que Dios lo ponga va a ser de bendición. Amén. Entonces, el pueblo unido busca a Dios. El pueblo unido oye a Dios. Oye a Dios. Un pueblo que busca a Dios es un pueblo que oye a Dios. Es una consecuencia lógica. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 7, 7 y 8? Dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. ¿Sí? Y al que llama, se le abrirá. Esto es una relación. ¿Sí? Tú tienes que pedir para que se te dé. Tú tienes que buscar para que halles. No es al revés. No hallas sin buscar. ¿Sí? No se te da si no pides. No recibes si no pides. No hallas si no buscas. No se te abre si no llamas. Es una relación. Es una relación. Una relación de una constante búsqueda de Dios. Y esa constante búsqueda de Dios nos hace tener una relación verdadera con Dios. Donde hay comunicación, hay una relación. Amén. Yo tengo, obviamente, con mi esposa comunicación porque hay una relación. O mejor dicho, la comunicación que tengo con ella me hace tener una relación de verdad. ¿Cierto? Yo la miro y una mirada me hace temblar a mí, ¿no? O un esto, yo entiendo, una mirada así, un esto así, un gesto, cuando hay comunicación. Pero cuando no hay eso, pues no sé qué me has querido decir, no sé. Cuando hay comunicación, ¿saben? Tengo una compañera en el trabajo, parte de la iglesia, que converso con ella así, y en Año Nuevo me regaló un café. ¿Por qué? Pero ¿cómo sabe que me gusta el café? Porque he tenido una relación, una amistad. Si no hubiera habido eso, lo que sea, ¿no? Ahí ojalá que le guste. Pero como me ha llegado a conocer un poco, dice, esto le va a gustar. Y es lo seguro, ¿no? Pero eso lo hace una relación, ¿no? Una comunicación, ¿verdad? Entonces, esa búsqueda genuina con Dios, ¿ok? Hace que tengamos una relación con Él. Y esto, iglesia, nos hace ser sensibles a su voz. Es como que lo que yo les he dicho a mi esposa, a mí me hace cualquier gesto, movimiento, voz o algo que me diga, me hace sensible a la voz de mi esposa porque yo la conozco, tengo una relación con ella, tengo comunicación con ella. Igual, si nosotros tenemos una comunicación constante con Dios, pues nuestro oído espiritual se hace sensible a su voz. Complicado, difícil si no hay eso, que tú tengas un oído sensible a la voz de Dios. Yo te aseguro que, miren, con lo que más te relaciones es a lo que más vas a tener sensibilidad. Si tu relación es otras cosas, TikTok, YouTube, las redes sociales, pues a eso serás sensible. Eso será tu, no sé, a lo que eso produzca, ¿verdad? Pero si tú tienes una relación con tu Dios constante, ¿sí? De pedir, ¿sí? De buscar, de llamar, pues te harás sensible a la voz de Dios, ¿sí? Nuestra búsqueda, amada iglesia, de Dios no puede ir separada de su palabra. Tú no puedes decir, yo busco a Dios, pero lee su palabra. No, es que yo se lo oro en las mañanas. Dios, Señor, gracias, Padre, te pido, Dios, por esto. Bendíceme, Dios, bendíceme. Y de repente comienzas a orar cosas que ni están en la palabra de Dios porque no conoces de Él. Entonces, nuestra búsqueda de Dios no puede ir separada de su palabra. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios sin conocer su palabra? ¿Podremos hacer eso?
¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos guíe si no conocemos su voluntad? A veces le pedimos, guíame, Señor. Lo único que nos falta es, guíame, Señor, de Uruguay, ¿no? Eso es lo que ponen, de ese que pone atrás de los camiones, porque tu Dios no te va a guiar si tú no lo conoces. Otra cosa te guiará, ¿no? Pero nuestro Dios no es un Dios de calcomanías, de que me pego algo atrás. No. Nuestro Dios es un Dios genuino que busca relacionarse con sus hijos. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar para conocer su voluntad. El Padre nuestro dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Cuando uno dice, hágase tu voluntad, ¿cómo tú vas a ver que se haga la voluntad de Dios si no sabes cuál es? Si no sabes qué es su voluntad. Tú podrás orar y decir, hágase, Señor, tu voluntad. Y el Señor bajará y decir, ¿y cuál es mi voluntad, hijo? No sé, Señor, que se haga, ¿no? ¿Cómo? Si no conoces su voluntad. El reino de Dios, escuchen esto, iglesia, el reino de Dios se establece a través de su palabra. No de sentimentalismos, sino a través de su palabra. Si yo soy ciudadano del reino de Dios, debo conocer lo que sostiene ese reino, que es su voluntad, que es su palabra. Es por eso que hoy muchos reclaman tantas cosas. ¿Qué es lo que da un sostén a nuestra sociedad peruana? ¿Qué es? Sus leyes, ¿no? La Carta Magna que tenemos, la Constitución, es lo que da fundamento a nuestra nación. Y algunos dicen decirse peruanos y no conocen la esencia de su nación. Y nosotros como iglesia no debemos ser así. Debemos conocer lo que nos identifica primeramente como peruanos. Es igual, no les voy a decir salvando las distancias, la constitución del reino de Dios está en su palabra. Es su palabra. Si yo me quiero mover en el poder de Dios, en el reino de Dios, pues debo conocer su palabra, lo que me hace ciudadano del reino de Dios. Amén. La Biblia dice en el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En otras versiones, y lumbrera a mi camino. Entonces, iglesia, yo voy a saber que estoy siendo guiado por Dios cuando conozca su palabra, porque su palabra es la luz para mi camino. Su palabra. Si yo conozco su palabra, voy a oír su voz. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y lo que estuve predicando hace una semana atrás, el pastor tenía que hablar y el pastor que venía normalmente era un rebaño comunitario, había alguien que cuidaba la entrada de este rebaño, que podría haber sido un pastor que contrataban para que cuide y duerma, era la puerta en sí, ¿no? Y cuando venía el pastor a recoger sus ovejas, hablaba y las ovejas los seguían, porque reconocían. Si venía otro y quería pasarse vivo y hablar, las ovejas no le hacían caso. Y algunos dicen que hasta nombres tenían las ovejas, ¿no? He leído algunas que dicen que algunos pastores hasta nombres les ponían a sus ovejas y los llamaban por su nombre. Entonces, amada iglesia, esto nos habla de una verdadera relación con Dios. Es Jesús diciendo, yo las conozco porque tenemos una relación. O sea, yo te conozco porque tengo una relación contigo. Ellas reconocen el timbre de mi voz. Eso es tremendo. Yo puedo reconocer el timbre de voz de mi papá, puedo reconocer el timbre de voz de mi mamá, obviamente el de mi esposa, cerrado los ojos y ella en una habitación contigua.
yo puedo reconocer su voz. Si escucho, ahí está Lucía. Conozco su voz. Reconozco el timbre de su voz. Igual de mi mamá, ¿no? Si habla, si canta, más todavía. Entonces, las ovejas son sensibles a la voz de su pastor. Amén. Y por eso la siguen. Si no eres sensible a la voz de Dios, cualquiera se va a poder hacer pasar por el pastor y lo vas a seguir. Ese es el cuidado que tenemos que tener, ¿no? A cualquier santo, como dice dicho, ¿no? A cualquier santo le rezan. Es un dicho, no está en la Biblia. Me voy a buscar, dice, y a cualquier santo le rezan, Pastor Abraham Rojas. No. Entonces, y quiero que esto lo tengamos muy claro, iglesia. La voz de un pueblo que oye la voz de Dios y es guiada por ella, pues será la voz de Dios. Le voy a repetir, la voz de un pueblo que oye la voz de Dios y es guiado por ella, pues será la voz de Dios. Ten cuidado con estar diciendo siempre, la voz del pueblo es la voz de Dios, porque es mentira. Si realmente la voz de Dios no guía a ese pueblo. Si la voz de Dios no guía a ese pueblo, pues solo son palabrerías que se dicen. Iglesia, hagamos que se escuche esa voz, la voz de Dios en medio del lugar que nos pone. Y así solo podremos decir con seguridad que la voz del pueblo es la voz de Dios. Cuando Dios nos lleve a un lugar como iglesia, a ti, no como congregación, sino a ti como iglesia de Cristo, donde Dios te ponga, tú tengas la seguridad que lo que tú hables es la voz de Dios, porque la voz del pueblo de Dios es la voz de Dios, un pueblo que realmente busca de Él, que se relaciona con Él. Esa es de verdad la voz de Dios. Y no te dejarás engañar por cualquier voz, por cualquier cosa que escuches. Siempre estarás siendo guiado por Dios. Amada iglesia, y ya con este punto termino. El pueblo unido revoluciona su entorno. El pueblo unido, el pueblo de Dios unido, revoluciona su entorno. ¿Saben? Jesús vino con un mensaje para revolucionar el lugar, para revolucionar la sociedad. Amén. ¿Qué dice Mateo 10, 34, 36? Dice, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Eso siempre. A los enemigos, en mi caso no es así. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Fuertes declaraciones de parte del Señor Jesús. Gracias a Dios no son mis declaraciones, son las declaraciones de Jesús. Pero ustedes dirán, o sea, Jesús vino a traer división. Ahora, esto no quiere decir que el mensaje de Jesús sea un mensaje de paz. El mensaje de Jesús es un mensaje de paz. Pero hay algo que dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy. Ahí está. La paz que Dios ofrece no es la paz que el mundo se imagina. Y es por eso que una iglesia firme en el Señor, de verdad, siempre va a ser una piedra en el zapato de una sociedad corrupta. Porque la paz que vino a traer Jesús no es la que busca el mundo. Por eso es que Jesús dijo eso.
¿Mm? Jesús vino con un mensaje de cambio radical, de personas que tomen compromisos radicales. Jesús no vino a hacer la fiesta, vino con un mensaje de compromiso radical. ¿Cuáles fueron sus palabras? Miren, Jesús dijo: si miras a una mujer con codicia, ya adulteraste. ¡Pum! Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Firme, ¿verdad? Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. Un mensaje contracultural. Para ese tiempo, contracultural total. Un árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. No dice un árbol que no da fruto, lo llenamos de cositas, lo papachamos. Echado al fuego, dice. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Sus palabras fueron radicales. Ahora que hay una iglesia que quiera hacer más suave, eso es otra cosa. Pero las palabras de Jesús siempre fueron firmes y radicales. Y es el tiempo que nos levantemos, iglesia, con ese mensaje verdadero del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aunque es duro. Por eso es que le decían, ¿qué le decían a Jesús? Dura es tu palabra. Eso le decían a Jesús. Amen a vuestros enemigos. Bendice a los que te maldicen. Eso es el mensaje de Jesús. Su mensaje es un mensaje totalmente radical. Habrá algunos que lo acepten y otros que lo rechacen. Y ahí es que Jesús dijo: yo he venido a traer espada. Amén. Esa división entre esas dos elecciones explica cuando Jesús dice que no viene a traer paz, sino espada, porque no es la paz que el mundo da, es una paz distinta. Hay una escena del elegido, The Chosen, en inglés The Chosen, no sé si está bien dicho, pero es una serie de la vida de Jesús por capítulos, ¿sí? Véanlo, si lo pueden ver, ¿ok? En español, El elegido, no creo que no está, ¿está en Netflix? Búsquenlo. Hay una escena donde Jesús está hablando con Mateo y donde Mateo está: Jesús, ¿cómo es esto de que si ¿cómo se llama? Si ya miras a una mujer con codicia, ya adulteraste? O sea que todos han adulterado ya. ¿Cómo es esto de que se quiten el ojo? O sea, tu mensaje es duro, ¿no? Así le decía, hablando Jesús con Mateo. Es muy, muy bonita esa serie, porque obviamente tratan de ir más allá, ¿no? De hacer un argumento de todo eso, ¿no? Entonces, Jesús, cuando escucha a Mateo, le dice: yo vine, no esto lo dice la Biblia, ¿ok? Estoy diciendo lo que dice la serie, ¿ya? Jesús dice ahí, ¿no? Yo no vine a decir hola a todos, sigan haciendo lo que le han estado haciendo durante los últimos 1000 años, que les ha ido tan bien. Yo no he venido a eso, dice. Yo no vine a eso. Yo vine a hacer una revolución. Y hay una palabra que me encantó y dijo: yo vine a hacer una revolución, no una revuelta. Jesús vino a hacer una revolución, no una revuelta. Eso. No te unas a revueltas. Únete a revoluciones que cambien vidas. Eso, iglesia. De acá tú no vas a escuchar un mensaje que te diga la derecha, la izquierda, el centro. No, Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Y cuando escucho esto en esta serie, Jesús le dice: Mateo, yo vine a hacer una revolución, no una revuelta. Yo no vine a caerle bien a todos. Yo dije: ¿y saben qué? Ese es el mensaje que la iglesia de Jesucristo siguió después de la ascensión de Jesús. Ese es el mensaje. ¿Por qué? En Hechos 17:6 dice, quiero que lo pongan, Hechos 17:6 dice: al no encontrarlos, arrastraron a Jasón
y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado el mundo o han trastornado el mundo han venido aquí también. La iglesia de Jesucristo trastornaba el mundo. Ahí había división, pues, ¿no? Porque esos que ya están trastornando el mundo ahora vienen acá, nos van a cambiar, van a trastornar también nuestro mundo. Y eso es lo que buscaba Jesús: cambios radicales. Y ese es el mensaje que hoy debemos seguir impartiendo. Un mensaje no que se amolda al mundo, sino un mensaje disruptivo, un mensaje que cambia las cosas radicalmente. Ese es el mensaje que tenemos que nosotros compartir. Esa es la iglesia que debemos ser. Una iglesia que vaya contra la corriente de este mundo. Una iglesia contracultural. Una iglesia que haga una verdadera revolución. Que tu vida revolucione el lugar donde tú estás. O díganme, cuando ustedes conocieron a Jesús, ¿ya no te comenzaron a tratar de diferente forma tus familiares? A decirte de otra forma quizá. Pues se va cumpliendo un poco lo que dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Verdad? He venido a poner espada. Tú dices, ¿por qué, Dios? Y es porque tu vida, la Biblia dice, ¿no? Cuando algunos era en la iglesia primitiva, o te unías a ellos o mejor estabas de lejos. Está en el libro de los Hechos. Iglesia, yo estaba meditando en todo lo que acontece en nuestro país, en todo lo que está pasando en nuestro entorno. Y es como la voz de Dios hablando: iglesia, despierta. Despierta. Es el tiempo que despiertes, no es el tiempo de estar adormecidos en cuatro paredes. A que tu mensaje se escuche y resuene en medio de la voz de las personas que te rodean. Ser luz en medio de las tinieblas. Ser sal en medio de una sociedad desabrida. Eso tenemos que ser. Una iglesia que busca a Dios, oirá su voz y será guiada por Dios. Será una iglesia que extiende el mensaje de Jesús, un mensaje que cambia vidas. Será una iglesia que causa una revolución y no una revuelta. Será realmente la voz de Dios que calle la voz mentirosa del enemigo. Será realmente la voz de Dios que va a ser luz y sal. Un pueblo unido en Jesús jamás será vencido. Un pueblo unido en Jesús jamás será vencido. Y ahí podemos decir con todos nuestros pulmones: el pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido, iglesia. Siempre el Señor mantendrá tu familia. Siempre el Señor cubrirá a los tuyos, protegerá a los tuyos. La Biblia dice en Mateo 16, 18 que los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No prevalecerán contra el reino, contra nosotros. No va a prevalecer contra su iglesia, contra su pueblo. Así que creamos, iglesia, que nada nos tocará si estamos unidos en Él, en Jesús, en su palabra. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias, Dios, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor. Trae paz, Padre, a nuestra nación. Y haznos una iglesia, Dios, que siempre hable tu palabra, que busque de ti, que su seguridad esté en ti siempre. Te lo pedimos en tu santo nombre, Dios. Y que llegando a tu casa, amado hermano, amada hermana, ores por el Perú. Ores por el Perú. Y le pidas a Dios: Señor, voy a hacer tu voluntad en el lugar que tú
me hayas puesto, Dios. Voy a ir con tu mensaje, Padre. Voy a extender tu reino, Dios. Voy a buscarte más. Voy a conocer más de ese reino todopoderoso. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre esta mañana, Dios. Oh, Señor Jesús, tú toma el control de toda situación. En tu nombre hoy te lo pedimos. Toma el control, Padre. Toma el control, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy humillamos nuestras vidas, nuestro ser, Señor. Haz de nosotros lo que tengas que hacer. Haz tu voluntad, Señor. Te buscaremos y seguiremos tu camino. Siempre. En el nombre de Jesús. Bendice la vida de todos los que hoy están aquí esta mañana, Dios. Guárdalos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.